Muy bien. Continuamos, por favor. Ya estamos por lo menos 10 personas. Entonces seguiremos, por favor, con la explicación. Pepe, ¿dónde está? Wow, ¿qué pasó? Un minutito, chicos, a ver. A ver, ¿qué pasó? A ver, espérame. Perdón, chicos, ahora sí. Se ha congelado, pasó algo, pero ya estamos. Seguimos, nos hemos quedado, por favor. Como parte de este sistema, como una parte importante del sistema. Para esto utilizaremos un ejemplo clásico. ¿Qué pasaría si vas caminando por el bosque y te encuentras a un oso? Primero, todas las aferencias que te están diciendo eso es un oso llegarán al tálamo. Y del tálamo tendrá una vía larga que ahorita veremos y la vía corta. La vía corta es la que explicaré a continuación. Del tálamo, este impulso pasa a la amígdala. En la amígdala tenemos tres núcleos principales: el núcleo lateral, el núcleo basolateral y el núcleo central. Propiamente, este estímulo pasa del núcleo lateral al basolateral y después al central. Sin embargo, en cada uno va a tener una particularidad. Por ejemplo, el núcleo lateral es un núcleo que hace potenciación a largo plazo. ¿Qué les recuerda la potenciación a largo plazo? Pues las memorias. Eso quiere decir que el núcleo lateral realmente forma memorias que están relacionadas sobre todo al miedo, pero también a otras emociones. Esto quiere decir que quizá el recuerdo de tu primer beso o la sensación de cómo sentiste ese primer beso se encuentra en el núcleo lateral y no en tu hipocampo. Sin embargo, ¿en dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Quién era la persona? Bueno, de eso sí se encarga el hipocampo, del análisis contextual. Pero el núcleo lateral es suficiente para aprender. De hecho, en el condicionamiento clásico de Pavlov por estímulos aversivos, es el núcleo lateral el que se encarga de condicionar al animal para que no vuelva a hacer la misma cosa que le está produciendo una aversión. También si uno mete o si uno pone antagonistas NMDA, o sea, antagonistas de glutamato, en el núcleo lateral se inhibe esta propiedad del núcleo para formar memorias. Del núcleo lateral, el impulso va a pasar al núcleo vasolateral. Se desconoce mucho acerca del núcleo vasolateral y por lo pronto solo se considera una vía de paso. Posteriormente pasa al núcleo central. Y el núcleo central es como una central de trenes. Va a mandar trenes hacia todas partes. En un principio vamos a ver la vía corta, los trenes que manda hacia el hipotálamo. En el hipotálamo tenemos distintos núcleos. El hipotálamo, como habíamos visto desde los experimentos de Philip Barr, es el encargado de hacer las respuestas emocionales. También recordemos que emoción es este conjunto de respuestas estereotipadas ante un estímulo. Eso quiere decir que la emoción en este caso sería la sudoración, sería la taquicardia, sería el saltar y el intentarse cubrir la cara al ver al oso. Para formar toda esta respuesta estereotipada requerimos de distintos núcleos con distintas funciones. El núcleo paraventricular del hipotálamo libera CRH. El CRH propiamente después va a liberar en la hipófisis ACTH y va a activar al sistema corticoide, al sistema glucocorticoide para el estrés.
También el hipotálamo tiene proyecciones eferentes hacia la médula espinal, que directamente van a regular pues, a las proyecciones espinales que se encargan de funciones motoras. Entonces, inclusive el hipotálamo es el que está orquestando este salto o este cubrirse la cara o el ponerse a correr, además de que le está dando al cuerpo pues el aumento de frecuencia cardíaca para que pueda correr más rápido, la dilatación vascular, la liberación de glucocorticoides. Sin embargo, imagínense que cada uno de los estímulos que nos dan miedo desencadenaran todo este proceso, pues entonces viviríamos pues demasiado agitados, lo cual no digo que sea completamente falso, pero no es lo usual. Entonces tenemos también mecanismos que regulan a la baja este sistema. Por ejemplo, el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico liberan oxitocina. Esta oxitocina tiene tiene varias funciones. Una de las funciones es inhibir la liberación de SRH para controlar pues toda esta respuesta de estrés. Además, la oxitocina ha demostrado ser analgésica, entonces se libera a nivel medular para disminuir, por ejemplo, el dolor de pegarte contra un árbol cuando estás huyendo del oso. La prioridad es escapar del oso. También el núcleo central va a activar distintos núcleos subcorticales que se encargan de regular la tensión, entre ellos el locus coeruleus y los núcleos del RAFE. Locus coeruleus liberando noradrenalina y los núcleos del RAFE serotonina. Ambos están implicados en la generación de atención, en la generación del despertar. Ahora hablaremos un poco de la vía larga. La vía larga probablemente se encuentre mucho más implicada en el aspecto moral del sentimiento, en la construcción de qué es un sentimiento. El sentimiento propiamente es lo que uno está sintiendo, no es que uno se eche a correr, sino es el miedo. Eso es propiamente de los seres humanos. Las partes más importantes de la corteza cerebral que están implicadas con la generación de sentimientos son la corteza prefrontal, entre ellas la región orbital y la región medial, y la corteza del cíngulo y la corteza de la ínsula también. Ahora, los núcleos de RAFE y el locus coeruleus activan de forma pues de abajo hacia arriba, de núcleos subcorticales a la corteza, activan a la corteza cerebral, y a la vez la corteza cerebral regula la activación de los núcleos de RAFE y del locus coeruleus. Esto está asegurando que la atención, toda la atención que tiene el sujeto en este momento, sea dirigida al oso y a cómo escapar del oso. También la corteza prefrontal va a regular al hipotálamo y al núcleo supraóptico y al núcleo paraventricular del mismo para que liberen más RH o dejen de liberar RH y liberen más oxitocina. Pensemos que te espantan, pero en realidad pues te espantan por accidente y entonces rápidamente uno dice, bueno, esto no es tan importante, entonces se libera más oxitocina, se deja de liberar RH, disminuye la frecuencia cardíaca y entonces te pones más tranquilo. Hay distintos modelos de donde se crea propiamente el sentimiento. Sin embargo, uno muy importante es que se crea en la ínsula, puesto que se postula que la ínsula es la encargada de regular o es la encargada de recibir aferencias tanto de la corteza prefrontal como de núcleos subcorticales y la amígdala, que propiamente le van a decir a la ínsula, oye, lo que estás sintiendo es esto. Y por lo tanto la ínsula hace consciente el miedo, hace consciente el orgullo, hace consciente el amor, hace consciente cualquier otra emoción que ustedes estén pensando. El aburrimiento también. Mucho podría mencionarse sobre el conocimiento de las emociones y los sentimientos. Se han descrito libros sobre ellos. Sin embargo, poco realmente se sabe. Actualmente, el mayor paladín en esta lucha para encontrar qué es un sentimiento y qué es una emoción es Antonio Damasio. Les invito a leer sus libros, entre ellos El error de Descartes es muy bueno y Self Comes to Mind también es muy bueno, y en ellos él postula que las emociones y los sentimientos están relacionados en esta manera. Las emociones son las que generan los sentimientos. Esto quiere decir que cuando uno ve a un oso, primero corre y después tiene miedo, en lugar de ser al revés. Sin embargo, bajo esta postura o bajo muchas otras, a mí me parece que el estudio de las emociones todavía es muy mecanístico. Todavía uno quiere buscar una relación A con una relación B. Yo creo que no es así, yo creo que es mucho más complejo.
Y por el momento yo prefiero quedarme con una descripción que hace Jean-Paul Sartre de las emociones. Y él dice que denominaremos emoción a la caída brusca de la conciencia en lo mágico. Por lo tanto, no es necesario ver en la emoción un desorden pasajero del espíritu, que vendría a perturbar desde fuera la vida psíquica. Al contrario, se trata del retorno de la conciencia a la actitud mágica, una de las grandes actitudes que le son esenciales. La emoción no es un accidente, es un modo de existencia de la conciencia, una de las maneras por las que comprende su ser en el mundo. Yo creo que el estudio de las emociones todavía deja mucho para quedar. Espero que les haya gustado esta clase. Los seguimos invitando a las clases de educación médica personalizada, donde evaluaremos otros aspectos de... Muy bien, chicos. Hemos podido entender, o hemos podido apreciar desde una perspectiva médica, lo voy a decir, creo que una explicación mucho más práctica, no muy técnica, pero sí muy importante del desarrollo de dónde están estas emociones, ¿no? Porque nuestro cerebro a través del hipotálamo actúan, tienen un trabajo esencial en realidad en nosotros como seres humanos, ¿no? Cómo estamos nosotros después desarrollando aquello y por qué es tan importante comprenderlo. Primero, de esta es esencia, ¿no? Como les digo, como psicólogos tenemos que tener conciencia, creo, de ese valor o de ese nacimiento en realidad fisiológico que tiene todas nuestras acciones, sus reacciones. Evidentemente, Goleman habla en el libro sobre todo del hipotálamo y todas las variables que pueden existir. Los psiquiatras, evidentemente, por eso estudian, ¿no? Medicina y psicología, para no solamente dar medicamentos, sino para atribuir un punto de reacción o de nacimiento de distintas psicopatías, el manejo a través de medicamentos del mismo, qué pasa con nuestro cerebro a través de después de los accidentes. No está solamente enlazado, lo voy a decir, las emociones a esto, ¿no? A la conciencia constante de la persona. Tiene una raíz fisiológica, como hemos podido ver, y que va a poder tener una diferencia. Pero ¿por qué es tan interesante el hecho del desarrollo del ser humano? Yo lo voy a decir, porque a través de las experiencias en la vida es algo que suma, ¿no? Suma tu manera de entender o de reaccionar en el futuro. Si tú conduces y tienes un accidente porque estabas corriendo y no llevabas el cinturón de seguridad, bueno, y si sales vivo bien de esto, ¿qué es lo que vas a hacer la próxima? ¿No? Vas a tener este cuidado de no correr tanto, de mirar mejor, de llevar el cinturón de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces son experiencias que te ayudan a tomar otro tipo de acciones o de decisiones. Es lo interesante, o sea, el hipotálamo y el cerebro no se va a quedar simplemente en una reacción biológica o fisiológica que nos va a dar algo. Que sí tenemos que cuidarlo, sí tenemos que entenderlo, ¿no? El punto de la autosupervivencia, de la autoconvivencia, hace que también reaccionemos ante la amenaza de una persona enojada o que quiera ser violenta con nosotros. Tenemos una reacción natural ante ciertos aspectos. Eso sí es evidenciable y eso sí es comprensible. Pero ¿qué pasa, como les digo, con el cerebro cuando vas teniendo más experiencias, cuando vas teniendo momentos difíciles o cuando esos momentos difíciles los sabes manejar? Por eso al inicio del video dice, ¿no? Entre satisfactorio o insatisfactorio, entre positivo o negativo. Es así como Sócrates dividía las emociones. Y se siguen basando en eso en realidad, creo. Pero por eso era muy importante que veamos un poquito, pero chicos, ese video relacionado a cómo está desarrollado el cerebro y qué pautas nos dan, pero a nosotros. Dicho esto, haber entendido un poco sobre este aspecto del cerebro, cómo está encaminado, cómo funciona, que es la manera básica que les digo. Si hablamos desde la perspectiva social, psicológica, ¿de qué nos sirven estas emociones? ¿No? Es para facilitar la adaptación del organismo al medio.
como decía, situaciones de emergencia. La función adaptativa es preparar al organismo para hacer frente a las demandas del entorno. Este miedo, esta violencia puede ser, como les digo, si te han asaltado algún momento de tu vida, ¿cómo has reaccionado? ¿Has tenido miedo y has entregado tus cosas? ¿Te has quedado paralizado sin hacer nada y te han quitado las cosas? ¿O has querido pelear por defender tus cosas? ¿No? Si te puedes analizar cada situación, como les digo, esta función adaptativa y el organismo van a reaccionar de una manera determinada. Pero la manera en que el cerebro también nos dice. La función social de estas emociones que son las expresiones emocionales que facilitan la interacción social, ¿no? Función controladora o reguladora que también nos hacen, como hemos llevado en psicología sobre el eros, ¿no? El thanatos, pero también esa relación social de cómo comportarte en ciertas situaciones. ¿Qué reglas morales, le voy a decir, estamos en nuestra sociedad viviendo? Que tu familia te ha expresado. ¿Qué es lo que puedes hacer socialmente aceptable y qué no? Con esas cosas, ¿con qué cosas te sientes a gusto y con qué no? Si compartes con gente tus opiniones, tus valores, en este punto social o estas emociones sociales, hay obviamente esa afinidad, hay esa confianza después que se genera. Entonces, para ambas pautas, tanto fisiológicas o del organismo, como dice, y también para un punto social. Todas las emociones están implícitas en todo lo que vamos a hacer. Y no podemos dejarlo a un lado y menos dejarlo o no adecuarnos, ¿no? Cuando hablamos de emociones, aquí vamos a poder ver que estaban identificadas básicamente como las emociones primarias, ¿no? Que se desencadenan por un evento, es una reacción ante un evento. Por dice que puedes estar feliz, ¿no? Que puedes ser enérgico, puedes ser alegre, estás triste, ¿no? Estás enojado, estás asustado, estás emocionado, ¿no? Como lo han denominado aquí, como, bueno, yo lo voy a decir tierno, pero es excitado o feliz. Entonces son 6 emociones básicas que tienen una reacción a través de algo. Las emociones secundarias surgen como consecuencia de las emociones primarias, ¿no? La primera, por ejemplo, nos dice, como les decía, la felicidad o los sentimientos básicos. Felicidad, vas a encontrar euforia, éxtasis. En tristeza, melancolía, nostalgia. En ira vas a poder encontrar venganza o alguna cosa seguro. Miedo, pánico, timidez, asco, repulsión. Entonces, sentimientos secundarios modulados también por la reacción, por la situación y el entorno social. Entonces, tienes emociones primarias, evidentemente, de las que vas a poder después mencionar o caracterizar otro tipo de emociones que también son necesarias en el medio o con lo que los relacionamos. ¿Qué reacciones vas a tener con una impresión en el momento o una reacción fisiológica, no? Y estas emociones secundarias deberían ser lo que nosotros deberíamos saber cautelar o comprender. ¿Por qué debemos desarrollar nuestra inteligencia emocional? Las personas emocionalmente desarrolladas, dicen, disfrutan de una situación más ventajosa en todos los dominios de la vida. Suelen sentirse más satisfechas y son más eficaces y más capaces. Una de las ventajas de esto es, como pueden ver, que cuando vamos desarrollando las emociones o ese autorreconocimiento, vas valorando, o sea, qué cosas te van a afectar o qué no, básicamente. Tienes un dominio sobre lo que vas a sentir y vas a saber cuál es lo que, si te interesa, te puede dar satisfacción o lo que no. Y no por el hecho de que no te pelees o no discutas, no por el hecho de que si algo que no te agrade no lo hagas. Es como el trabajo, ¿no? Que a pesar de que tal vez algunas cosas en el trabajo o en lo laboral, estamos hablando, no te agraden,
hay que desarrollarlas, ¿no? Eso no quiere decir que las desarrollen de mala manera, improductivos, incapaces, desmotivados. Por eso es que la inteligencia emocional busca que las personas o los colaboradores en la empresa puedan reconocer aquello y necesariamente motivarse. Creo que es la pauta más importante en realidad para ver a la inteligencia emocional como una competencia. ¿Cómo nos ayuda el adecuado manejo de las emociones? Nos ayuda a manejar obviamente conflictos internos, familiares y laborales con facilidad y con resultado efectivo donde todos ganan, donde tú negocies contigo mismo, ¿no? La mejora la capacidad de negociación, obviamente al poder hablar de una manera calmada, tranquila, vas a poder negociar mejor con una persona sin llegar a discutir y mucho peor sin llegar a puntos o términos familiares, ¿no? Te ayuda a descubrir tu poder de relacionarte con los demás, bajo qué nivel, bajo qué palabras, no por el hecho de ser popular, ¿no? Sino por el hecho de saberte llevar con una mayor cantidad de personas. Ayuda a conocer las herramientas para ser exitoso y tener mejor calidad de vida. Esto se utiliza mucho por eso en estos aspectos comerciales sobre todo, ¿no? Si han podido leer algún libro de finanzas, y si pueden leer El hombre más rico de Babilonia, es un libro bastante antiguo, pero que habla de la manera en que uno debería usar un 10% de su salario, de su ingreso, ¿no? Para cosas futuras. Y ahí habla de un punto importante de los maestros, cómo antiguamente enseñaban, ¿no? Como les decía, no había profesiones, pero sí había maestros que eran un aprendiz. Y en una parte del libro recuerdo que mencionaba algo eso, ¿no? De cómo manejar tus negocios a través del relacionamiento con las personas. Entonces, para supuestamente ser más exitoso y tener una mejor calidad de vida, se reflejaba en tener tiempo para una persona. O sea, la dependencia laboral es vender tu tiempo a otro. Entonces, decía eso, ¿no? Que a través de estas inversiones o esta manera de manejar el ahorro, vas a ser exitoso. ¿Ya? Se refiere exitoso a eso, chicos, a saber dominar tu tiempo, ser dueño de tu tiempo, no solamente a riqueza, sino a una calidad de vida coherente, feliz, práctica y que te guste hacer lo que quieras, ¿no? A eso se refería. Este manejo de emociones también nos ayuda a comunicarnos con efectividad, con nosotros mismos y con los demás. Ese valor de autorreconocerte, de hablarte en el espejo, de hablarte en cualquier lugar o en cualquier momento, ¿no? Creo que de tener ese valor y esa claridad de decir lo que está correcto o incorrecto con uno mismo y sobre todo en acordar cómo vas a actuar ante ciertas cosas. Ese es un trabajo constante de autorreconocimiento. Nos permite descubrir nuestro mejor potencial para alcanzar obviamente nuestras metas. Estas metas, sobre todo profesionales, lo voy a decir, chicos, tienen que ver con esto, ¿no? Con los estudios que uno tiene, con el conocimiento extra que quiere tener en lo laboral, con el tiempo, la experiencia que vas a ganar, a veces en situaciones difíciles, obviamente, que busca que lo nuestro, en cuestión de saber o de conocer las emociones, se tenga que desarrollar. Entonces, como pueden ver, hay varias pautas por las cuales es bastante importante de que sepamos de conocer nuestras emociones. Pero para aquello, para reconocer nuestras emociones hay que pasar por 4 etapas o 4 fases de la inteligencia emocional. Como les decía, primero que es la autoconciencia emocional, que es la capacidad para reconocer los propios sentimientos en el momento en que se producen para expresarlos convenientemente y para utilizar el sentido intuitivo, a fin de tomar decisiones con las que uno pueda mantener su calidad de vida. Autoconciencia emocional. Hay que reconocer primero nuestros sentimientos en el momento. El control emocional, que sería prácticamente manejar las emociones, controlar los impulsos, eso se refiere. Controlar los impulsos, sosegar la propia ansiedad
sentir una ira apropiada, dice. El objetivo del autocontrol no es la depresión, por si acaso. No es deprimir o querer olvidar o tener bajo control aquellos, ¿no? Sino el equilibrio y la conveniente utilización de las mismas, porque todo sentimiento es válido y tiene un valor y hay que reconocer como tal, ¿no? Entonces el control emocional en realidad, como ven, tiene que ver con el aspecto más de reconocer y del equilibrio. La empatía creo que es uno de las competencias sociales más habladas, ¿no? Que consiste básicamente en saber ponerse, decimos, en el lugar del otro, sentir dentro de uno mismo lo que los otros están sintiendo. Siempre van a asistir o van a dar charlas o se va a hablar mucho de este punto, porque la empatía es un valor social en realidad, que ayuda al manejo de un ambiente cotidiano. Por eso en la empresa hablamos mucho de la empatía y es parte de los valores corporativos de muchas empresas. Porque decimos empatía no solo en el entorno de trabajo con los compañeros de trabajo, sino con los clientes, con los proveedores, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ser un valor general y sería bueno serlo social, obviamente, ¿no? Pero la empresa intenta manejar esto de la empatía como un equilibrio de un buen relacionamiento en la empresa. Como les digo, es un valor que sí está muy bien marcado en varios espacios. Automotivación sería como componente de la inteligencia emocional. La automotivación se define como la capacidad para utilizar y desarrollar el potencial existente en las personas. El ánimo, la fuerza de voluntad, la perseverancia, el optimismo y el pensamiento positivo. La automotivación tiene que ser un reconocimiento totalmente variable. Siempre hemos visto en películas o en autores, en referencias, gente que no se ha rendido ante sus sueños, ante sus metas, ¿no? O ante querer tener el reconocimiento en el sentido del valor que le daba con sus inventos, con sus libros, con sus teorías, etcétera, etcétera. La automotivación creo que es también una competencia muy valorable en lo laboral. ¿Por qué? Porque no vas a tener gente empoderada. Si vas a tener en tu equipo de trabajo gente que dependa de que tú le digas algo para trabajar, de que dependa de un reconocimiento o un premio para hacer algo, estás hablando de una persona dependiente que en lo laboral o en los equipos de trabajo hay razones e instituciones, ¿no? Hay empresas que sí quieren que el jefe tenga el control hasta de la última decisión, entonces es muy difícil que encuentres gente empoderada. Lo pros y contra de eso, ¿no? O sea, los pros es que vas a conocer todo lo que sucede y las decisiones son en base a un punto lineal, unilateral. En cambio, o sea, pero eso requiere de qué, ¿no? De control, de seguimiento y de esto, de una constante motivación, de que digas a la gente muy bien, o buen trabajo, o estás haciendo esto, etcétera. Pero en cambio, en la inteligencia emocional como competencia, la automotivación, es que una persona todos los días se va a motivar, sea por un punto de deudas, lo vamos a decir, porque le gusta el trabajo o porque su meta es ascender en la empresa a mediano o largo plazo. Entonces, la misma persona se va a dar ánimos, la misma persona se va a dar fuerza de voluntad, la misma persona se va a dar estos puntos de pensamientos positivos. Yo recuerdo haber visto en una entrevista a una persona que ganó un premio sí, económico, pero que decía, quiero dar gracias, pero quiero dar gracias a mí, ¿no? A mi persona porque no me he defraudado, gracias a, porque no me tomó vacaciones, porque no me tomó días libres. Entonces, la automotivación es una pauta muy necesaria, que se ve en gente exitosa, obviamente, en deportistas, en financieros, no interesa el punto. Siempre vamos a respetar que hoy vamos a dar un valor a la gente que alcanza sus objetivos, ¿no? Y la automotivación, sí, es parte muy, muy importante de aquello. O cómo lo vamos a desarrollar, eso sí. Ahora, hay que entender 4 técnicas para el uso de la inteligencia de las emociones.
Primero, hay que identificar las emociones en uno mismo y en los demás. Las emociones obviamente contienen datos, señales, pueden ser repetitivas, podemos identificar a una persona ante ciertas circunstancias externas, ¿no? Lo que le causa enojo, lo que le causa ira, lo que le causa alegría o tristeza, que desde un punto de vista genérico, digamos, socialmente ya sabemos qué pasa, pero en cada persona deberíamos saber identificar. Dos, utilizar las emociones. Obviamente tener el estado de ánimo adecuado para facilitar algún tipo de pensamiento. Como les decía, conversar contigo mismo para saber cómo vas a manejar aquello, cómo en tu cerebro, perdón, cómo la idea va a estar impulsada obviamente a través del cerebro. La manera objetiva, lo vamos a decir, de descartar ciertas pautas y otras no. El comprender las emociones, que sería que las emociones no son acontecimientos aleatorios, sino que tienen una serie de causas subyacentes. Entonces, comprender, como ven, ante estas circunstancias, cómo reaccionas, qué pasa, por qué reaccionas de esa forma, ¿no? Son mecanismos de defensa, son razones variables, son hábitos, tal vez, de la persona que hay que ir comprendiendo. Y el cuarto sería manejar las emociones, ¿no? Dado que las emociones contienen información e influyen en el pensamiento, necesitamos incorporarlas de una forma inteligente a nuestro razonamiento objetivo. De esta forma, ¿no? A nuestra forma de solucionar los problemas, a nuestros juicios y a nuestra conducta. Que muchas veces ocurre esto, ¿no? Los juicios, los preconceptos que tenemos, el etiquetar a una persona, el saber cómo va a reaccionar, o simplemente dejarlo en un espacio, ¿no? De cómo es y que no va a cambiar, etc. Entonces, tenemos que equilibrar más bien nosotros nuestras emociones y manejarlas de una manera correcta y adecuada. Y de acuerdo a este modelo de inteligencia emocional, las personas difieren en las capacidades mencionadas. Diferencias que repercuten obviamente en el hogar, en la escuela, en el trabajo y en toda relación social. Este modelo resalta 4 dominios de aptitudes relacionadas, que es la capacidad para percibir las emociones de forma precisa, que incluye las capacidades involucradas en la identificación de las emociones, en las caras, las voces, fotografías, música u otro tipo de estímulos, con los que ya sabemos nosotros cómo reaccionar o comprender. La capacidad para encauzar las emociones de modo que faciliten el pensamiento y el razonamiento se refiere a la capacidad de aprovechar la información emocional para facilitar otros procesos cognitivos. Vamos aprendiendo en realidad de aquellos. La capacidad para promover las emociones, especialmente el lenguaje de las emociones que designa la capacidad para comprender la información sobre la relación entre las emociones y la transición de una emoción a otra, y que sirve también para ponerle nombre a las emociones o reconocerlas. Y finalmente la capacidad para controlar las propias emociones y la de los demás. Constituye quizás el carácter asociado con mayor frecuencia a la definición de la inteligencia emocional, ¿no? La inteligencia emocional es mucho más que la pura capacidad de regular con eficiencia el mal humor. Puede también desempeñar un papel importante en el mantenimiento de las emociones negativas cuando sea necesario. ¿Por qué muchas personas existe esta enfermedad como depresión? Pero ¿por qué no podemos manejar el estrés? O porque a veces requerimos de un estímulo externo, ¿no? Como un cigarro, bebida, pelear, alzar la voz, gritar para regular el estrés, ¿no? ¿Por qué es tan complicado manejar? O sea, no reprimir las emociones, como dicen, sino manejarlas de una manera correcta y adecuada. ¿Qué tiene que ser la forma en que deberíamos manejar, ¿no? ¿Cómo vamos a entrenar nuestra inteligencia emocional? Hay que hacer una lista de las emociones que conocemos, que autorreconocemos, vamos a decirles. Vincularlas con situaciones en las que nos involucramos, en las que somos conscientes de cómo reaccionamos, analizar la situación que disparó esa emoción y cuál fue nuestra reacción. O que una persona externa, una tercera, te diga, que creo que es lo mejor.
O sea, si tienen pareja, esposos, ¿qué tan importante es hablar de esto, no? ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué reacciono de esta forma? Pero de una manera coherente, tranquila y madura, que debería ser. Hay que analizar hasta qué grado estamos satisfechos con esas reacciones, si estamos conscientes y validamos las mismas, ¿no? Analizar si nuestra actitud resolvió o complicó la situación. Identificar las emociones que más dificultades nos generan. Si te han dicho, si tú eres consciente de que reniegas mucho por algún hábito, lo voy a decir, no me gusta decir manía, pero por algún hábito, que dejen el pan sobre la mesa, no sé, que dejen el control de la tele en un lugar donde no te gusta. O sea, ¿qué tan válido es aquello, no? O es algo que tú no puedes tolerar realmente. Entonces hay que conversarlo, hay que hablarlo, primero, como dicen, con uno mismo. Hay que identificar cuáles son las emociones que más nos descontrolan, que no podemos manejar, determinar qué situaciones las provocan, hasta qué personas, y de estas personas bajo qué situación, obviamente. Porque como les digo, en lo laboral no puedes decidir con quién trabajar, o simplemente no trabajas, renuncias, pero a eso primero hay que trabajar de esta forma, ¿no? Con las emociones. Analizar nuestro comportamiento frente a esas emociones, determinar si actuamos bien o mal, si es una reacción coherente, adecuada. Hay que intentar fijar un comportamiento ideal ante esas emociones. Conscientemente, ¿cómo vas a reaccionar ante la molestia, ante el enojo, ante la rabia? ¿No? Vas a hablarlo de manera tranquila, vas a gritar, vas a hablar a solas con esa persona, vas a hablar de manera seria, o vas a jugar o reírte de esas emociones. ¿Bajo qué puntos? ¿No? Tienes que identificar con qué te sientes a gusto también. Por eso no se trata de reprimir. Si todavía te cuesta demasiado lidiar con estas emociones, deben poner en marcha un plan para modificar ese comportamiento, que es lo más necesario, ¿no? Y obviamente hay que ir manejando, hay que ir comprendiendo y hay que ir valorando. Como reflexión final nos decía, el que puede cambiar sus pensamientos puede cambiar su destino. Stephen Crane. Entonces, chicos, antes de terminar, solo para resumir, hay que entender que, como Goleman decía, la inteligencia emocional pasa por estos puntos, que básicamente es el reconocer tus emociones y cómo vas a trabajar ante ellas. Ya no queda mucho tiempo, entonces, por favor, chicos, nos vemos el día jueves. Ya sé que es feriado, pero como va a haber encapsulamiento, creo que no valdría la pena